Bueno, muy buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Se ve mi pantalla? Sí, licenciada, se le ve. Buenas noches, sí se ve. Muchas gracias, mis estimados. Em, Vamos a dar inicio. Ya. Primeramente, muy buenas noches, mis estimados participantes. Quien les saluda, la licenciada Eunice Romero, supervisora de admisiones de la Universidad Nacional Siglo XX. Doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y al mismo tiempo agradecer por ser parte de nuestra exposición, un espacio que nos permite a nosotros poder presentar la oferta académica que se nos apertura mes tras mes en la institución. También felicitarles por siempre buscar enriquecer sus conocimientos siendo parte de diferentes eventos de capacitación. Bueno, comentarles que la institución está dando apertura al diplomado en análisis y diseño de presas con enfoque del análisis de riesgo, en el cual ustedes van a poder adquirir habilidades y conocimientos de vanguardia en el área de tipología y características de una presa, geotecnia y el tipo de materiales a usar, manejo de softwares y también presas y materiales sueltos. Este diplomado va a tener una duración de 6 meses. Se va a pasar clases 6 sesiones por módulo. Se va a dar un certificado adicional con 160 horas de carga horaria en innovación y tecnología en obras hidráulicas para presas. Se va a pasar clases en horarios cómodos los días viernes y sábados en el horario de 20 a 22 horas. Se va a pasar que es el taller de monografía en el último módulo de avance, el cual se le va a brindar un docente guía para que les pueda ayudar con la elaboración de la monografía. Una vez ustedes presentada la monografía, no se va a realizar una defensa, solamente una presentación y con esto estarían concluyendo el diplomado. La carga horaria de la certificación del diplomado es de 800 horas académicas, equivalentes a 20 de créditos, y va a estar avalada por la Universidad Nacional Siglo XX, el cual se encuentra dentro del comité ejecutivo de la CV. Tengo el honor de presentarles al plantel docente, el cual va a estar a cargo del diplomado: el magíster Eben Donato Ortega Jaramillo, el magíster Jaime Sotero Rojas Aguirre, el magíster Richard Raúl Josefia Santos y el magíster Elias Trigo Carvajal. El contenido modular, vamos a ver en el módulo 1, presas, tipología y características; en el módulo 2, hidrología para presas y cuenca receptora; en el módulo 3, geología, geofísica y geotecnia para presas; en el módulo 4, presas de materiales sueltos; en el módulo 5, obras hidráulicas para presas; en el módulo 6, auscultación, normativa y planificación de las presas; y en el último módulo se va a ver el taller de monografía, les vuelvo a reiterar, ¿no? Se les va a brindar un docente guía para que les pueda ayudar con la elaboración de la misma. Bueno, vamos a dar inicio ya a esta clase introductoria, el cual vamos a ver un tema específico que va a ser tipología de las obras hidráulicas para presas, el cual se encuentra ya en sala nuestro docente invitado, el cual va a exponer un tema específico, ¿no? Denme el honor de presentarle a nuestro magíster Jaime Sotero Rojas, el cual también va a estar siendo partícipe, ¿no? Invitado para brindar nuestro diplomado. Nuestro magíster cuenta con una amplia trayectoria, ingeniero civil con mención en estructuras hidráulicas, tiene un diplomado en educación superior, un diplomado en gestión estratégica municipal, un diplomado en gerencia de la construcción, diplomado en geomática superficial y subterránea, tiene un diplomado en hidrología aplicada y una maestría en gestión del agua e hidrología. Nuestro docente cuenta con una trayectoria amplia, fue supervisor de obras civiles, construcción de puentes peatonales, supervisor de obras civiles y construcción en puente vehicular, supervisor de obras civiles y mejoramiento de camino vecinal, proyectista en pavimentos rígidos, zonas altas para el municipio de Oruro, fiscal de obras de proyectos en Puente Marqués, Puente Desaguadero, Puente Copacabana, Puente Distribuidor el 3 de Julio, Puente de Sacabaya, Puente de Cauri y Puente de Rosa Zapata, proyecto encargado por la Prefectura de Oruro. Residente de obras de proyecto de construcción de puentes vehiculares, consultor de diseño de puentes vehiculares Huichaca, ubicado en Huichaca, Caiza,
y curso análisis en diseño de puentes con CSI Bridges y realizado el 26 al 30 de noviembre. Le damos la cordial bienvenida a mi estimado magíster y le cedemos la palabra. Muchas gracias. En principio, saludar a todo el equipo de DBS y gustoso de atender esta presentación de lo que es una temática que hoy por hoy es el manejo de lo referente a presas, ¿no? Presas, en este caso, eh, presas para el manejo hidráulico. Bien, vamos a ver conmigo esta pequeña introducción a lo que son la tipología de obras hidráulicas para presas. De hecho, ya de fondo vamos viendo una presa, un arco, la cual en la parte superior, la corona, pues está normalmente dado por estructuras de protección. Hay un vertedor de excedencias, hay una toma de fondo, hay una obra de toma, hay una caseta de manejo de válvulas. Acá también hay una válvula para lo que es el manejo de una toma de fondo. Hay estructuras para el control de sedimentos, las velocidades, etcétera. Bien, dentro de lo que es el manejo de presas, tenemos bibliografía que es manejada por, bueno, desde el 2018 a la actualidad, como es la guía de elaboración, por ejemplo, para diseño de proyectos de riego. También tenemos guías o manuales para el manejo de diseño de obras en centrales hidroeléctricas generado por ENDE, que es una institución ya independiente. Y existe algunas otras presas que ya lo manejan distintos entidades como municipios, gobernaciones y bueno, a nivel general, todo lo que es lo referente al manejo de presas está manejado por el gobierno central, ¿no? Entonces, evidentemente, dentro de la literatura vamos a encontrar enfoques generales, pero no tan específicos en cuanto al manejo de obras. Y de manera general, si me voy a esta parte de obras de toma que es referido al manejo de presas, pues está referido específicamente a condiciones generales. Por ejemplo, nos dice la toma de desfogue tiene que ser de una dimensión de 1,20 por 1,20 y que esta tiene que permitir el ingreso de una persona, ¿no? Porque anteriormente teníamos proyectos en las épocas del PRONAR, en las épocas iniciales del PRONAREC, PROAGRO, con dimensiones menores, ¿no? Entonces hay algunas condiciones que se tienen que tomar. Y por otro lado, también nos habla sobre lo que es vertedores de excedencias, que ya lo vamos a ver, y que éstas se tienen que realizar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el hecho de que exista una vivienda por debajo del vertedor de excedencia se considera que tiene un nivel de riesgo alto. Dentro de la SPANCOL, que es una normativa española, sería la categoría A. Y para categorías A deberíamos de realizar para un periodo de retorno de 1.000 años. Y para los que no digamos, un poco no entienden los periodos de retorno, pues tenemos una curva IDF, esta curva que es de duración, frecuencia, tiempo, donde tenemos un tiempo de duración, tenemos una intensidad y tenemos en este caso sería un periodo de retorno. Y entonces, obviamente, mientras más sea el periodo de retorno, mayor va a ser la intensidad. Y quiero hacer un poco de hincapié porque los problemas que se están suscitando en la actualidad es porque hay altas intensidades que se están dándose en un menor tiempo de duración. O sea, vamos a ver que de todo está dentro de esta pequeña franja y estas son las que están causando desastres, ¿no? O sea, inundaciones y bueno, y no estamos preparados para ello. Entonces ya vamos a ir dándonos cuenta que dentro de las obras, los vertedores de excedencias juegan un papel preponderante. Bien, de hecho, vamos a ir viendo y analizando
que en el manejo de una presa necesito saber cuál es mi delimitación de mi área tributaria. Un área tributaria no es otra cosa que la divisoria de aguas, donde una gota que cae, pues toma la dirección dentro de la cuenca y la otra gota irá a otra cuenca aledaña, ¿no? Y entonces todo esto prácticamente llega a varios encauces, y acá lo estoy simplificando con un solo cauce, y esto llega hasta una zona donde se proyecta una presa en este caso. Y acá vamos viendo esta línea que es sombreada, que lo denominamos vaso. O sea, estamos llegando a embalsar una cantidad de agua de tal manera se logre satisfacer ciertas necesidades. No solamente es riego, sino puede ser agua, sino puede ser para la parte eléctrica, puede ser para laminación de aguas. O sea, si vamos especificando el manejo, pues primero yo tengo que buscar un lugar estrecho donde construir y no es un lugar, digamos, sumamente largo como este que es el D, si no buscamos algo que sea parecido al C, pero en cuanto al perfil longitudinal, necesitamos embalsar la mayor cantidad de agua y en esto vamos refiriéndonos, tratar de ubicar condiciones que tengan esta relación, o sea, mayor embalsamiento y menor ancho. Entonces, obviamente no es fácil conseguir, más aún cuando nos condiciona la parte geológica, ¿no? O sea, acá muy bien puedo encontrar una zona estrecha, etcétera, pero algo que quiero referirles, y no es la parte del diseño de la presa, sino no es suficiente que sea el más estrecho, no es lo ideal. O sea, ustedes van a darse cuenta que dentro de lo que son las curvas de nivel, y uno quiera plantear, por decir acá, una presa, esta no es lo ideal que se considere la presa, ¿no? Entonces tiene que estar un poquito aguas arriba, por encima, digamos, unos 20, 50 metros, de tal manera que los estribos jueguen un papel preponderante y por otro lado, lo que es excavación y relleno se lo haga de la manera más eficiente, o sea, no haya mucho corte, sino haya un corte de lleno acompañado. Entonces, prácticamente en ese análisis, uno establece el lugar exacto y algo que quiero que vean en esta fotografía. La obra de toma está a un costado, esta es una presa de materiales sueltos o de tierra, y que van a darse cuenta que también dentro de esta estructura, pues esta presa no necesariamente tenga que ser recta. Vamos a ver que se acomoda a la forma. Bueno, eso es en lo que es tipología de presas. Pero también vamos a referirnos en cuanto a los componentes de una presa. De hecho, esto que estás viendo en la parte izquierda es toda una presa y esta presa, digamos, ya sea de gravedad, y al hablar de gravedad es porque el peso es el que está trabajando, pues conlleva muchas obras hidráulicas, desde lo que es el diseño mismo de la presa hasta lo que es, en este caso, la disposición final. Por ejemplo, acá vemos una central hidroeléctrica. Y entonces las partes generales indicado dentro de lo que es la guía, y bueno, tenemos un inventario de presas del 2010, establece pues el mismo concepto, un embalse, una corona, un vertedor, si esta es presa de gravedad, sí, tendría que estar en la parte central, tenemos estribos y siempre lo vamos a mirar de aguas arriba a aguas abajo, o sea, este es el estribo derecho, este es el izquierdo y así sucesivamente. Por favor, van a apagar sus micrófonos, ¿ya? A los colegas. Entonces, esa situación hace de que todos estos componentes que vamos viendo de la presa trabaja en uno solo, con una sola finalidad, ¿no? Dar esa cantidad de agua requerida, pues, para cierto propósito. Bueno, no voy a entrar a la clasificación, sino directamente a las partes y obras hidráulicas. Estamos hablando de un aliviadero que también lo denominamos vertedor de excedencias o también cimacio, ¿no? Entonces, prácticamente en este análisis, pues lo primero que yo tengo que establecer es que dentro del manejo hidrológico hay un caudal máximo que viene de la cuenca. Y el caudal que sale por este vertedor de excedencia es un caudal laminado, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? El caudal que está entrando es mayor, por ejemplo, acá 12 metros cúbicos segundo, y el caudal que está saliendo, bueno, acá falta segundo, está saliendo 8 metros cúbicos segundo. Entonces, ¿dónde se está generando esa conservación de masa? Pues la conservación de masa que se está dando en esta estructura, pues es esta laminación
que no termina ese rato. O sea, esto se alarga y acá vamos a ver que hay un volumen que es igual este volumen al volumen de entrada. O sea, aquí hay un hidrograma de entrada y hay un hidrograma de salida que ambos tienen un mismo volumen. O sea, se ha disipado lo que es, se ha laminado el caudal, pero el volumen se mantiene. O sea, estamos cumpliendo con lo que es el concepto del manejo de la masa, ¿no? Entonces, obviamente, estas estructuras generan esto dentro de un régimen no permanente, porque obviamente un hidrograma es un flujo no permanente, variado en el tiempo, no es como cuando diseñamos un sistema de agua potable o un sistema de riego que es en flujo permanente con caudal constante. Entonces, el concepto real y en cualquier estructura, incluyendo agua potable y riego, debería de ser un flujo no permanente. Pero, sin embargo, por la simplicidad de las ecuaciones, consideramos un flujo permanente. Pero entonces, si tengo este hidrograma y de hecho muchos proyectos a veces no entienden por qué se está generando. Entonces, este concepto de entrada menos salida, o sea que hay un concepto de un input menos un output, está relacionado dentro de lo que es acá el volumen de almacenamiento del vaso, o sea que hay un delta de volumen de almacenamiento del vaso que es relacionado en el tiempo, o sea, si el input está en metros cúbicos segundo, el output también, este almacenamiento va a estar en metros cúbicos y el tiempo va a estar en segundos. Entonces, estamos generando esa relación. Y entonces existen muchos métodos, ¿no? El método Pulse modificado, piscina nivelada, podemos colocar ecuaciones de Lagrange, incluyendo lo que es el manejo de elementos o volúmenes finitos. Entonces, prácticamente para este estudio, uno tiene que considerar pues todos los aspectos que definen la forma de mi vertedor de excelencias. Y acá les muestro un vertedor de cresta ancha, la cual tiene en medio un montón, y estos vamos a ir colocando pilas o pilones centrales, los cuales tienen que ser considerados dentro de lo que es el diseño. Y acá hay una longitud, pero esta longitud tiene que ser una longitud real, equivalente, que considere no solamente el número de pilón, sino la forma, cómo está llegando el agua, porque esto es un proceso hidrodinámico. De hecho, el agua cuando choca con este tipo de estructuras, pues va generándose cierta disipación y también altas velocidades. Entonces uno tiene que ver esos esfuerzos cortantes que se genera en estas estructuras y si no las consideramos, pues esto genera en esas altas velocidades problemas por abrasión y generación de aire encapsulado, que muchas veces ese aire encapsulado posee una energía grande que puede empezar a generar erosiones o socavaciones en el mismo concreto. De ahí que estas estructuras que estamos viendo y que donde en la parte superior, en la parte inicial, se genera pues un flujo aireado normalmente, y esos son los que hay que controlar. Ya sea vertedores de cresta ancha, cresta delgada, entonces tenemos que considerar ¿qué principio? El principio de Bernoulli, el principio que considera la velocidad como una energía cinética, la presión como una energía potencial o trabajo de la presión y una energía de posición. Y entonces acá encontramos algunos elementos que pocas veces vamos a ver en empresas, que son los mechinales o son obras de disipación de la misma manera tiene ese trabajo. O sea, empresas mayores a 50 metros es importante considerar este tipo de estructuras para que una vez que se haga la apertura, por si acaso esto no son las tomas de desfogue porque no están en la parte baja, sino están en la parte media, pues ayuden a disipar esa energía que se va generando por la presión hidrostática y esta que empieza a generarse en presiones hidrodinámicas. Entonces, obviamente, en ese análisis vamos considerando varios aspectos. Uno, la forma, porque de hecho, esta forma de estas obras de desfogue se acomoda a la topografía, y esa topografía pues también está referido en función de las condiciones geológicas, geomorfológicas, y de hecho también hay que hacer un análisis de cómo es ese comportamiento aguas abajo. Entonces, prácticamente para el establecimiento de este tipo de presas, y si es un alto caudal, por ejemplo, como este vertedor, ¿qué es lo que estamos realizando? Una ecuación muy sencilla, la ecuación de Francis, establece que el caudal es igual a un coeficiente de descarga
que multiplica a la longitud y que multiplica a la altura de carga, por si acaso esta es la carga total, elevado a 3 medios. Y en esto estoy refiriendo de este coeficiente. No es un valor único, no es 2.1 porque tenga que ser un vertedor del tipo Krieger. Puede ser 2.2, puede ser 2.3, puede ser 1.7, puede ser 1.8. Y las condiciones que definen, pues, es la forma del vertedor, ya sea la pendiente, ya sea cómo se está acercando el agua y la forma también de la geometría misma. Entonces, uno tiene que tomar varios aspectos. Y de hecho, en la ecuación que vamos definiendo, pues establecemos, si tengo una alta altura, es porque evidentemente es poco el ancho, porque es la longitud, a menor longitud, mayor ancho, considerando de que esto es un flujo permanente. Y entonces, para disminuir esa altura, pues es que hacemos esta forma, ¿no? Esta forma semicircular, abanico, que también lo llaman sombrero mexicano, etcétera, tiene varios nombres y dentro de lo que es este curso de diplomado vamos a entender pues cada uno considerado desde las escuelas, por ejemplo, de Cuba, como se denomina, en México, como se denomina, en España, como se denomina, y en la parte de los Estados Unidos. Entonces, prácticamente en ese análisis se establece varias condiciones. Pero que también, bueno, las presas actuales y para un manejo inclusive para poder sostener mayor cantidad de agua, sería importante considerar lo que vemos con puertas de control. Evidentemente, a mayor altura, mayor volumen, y es como la presa de Angostura, que es regulable, y que evidentemente no tenemos muchas presas, ya no tenemos presas con estas compuertas de control. Sí son las más riesgosas. En análisis de riesgos, si es que esta presa no está funcionando y hay un sobrevertido, pues esta genera un colapso porque existe en este caso, una succión. Esa succión pues es la abrasión y en función del material puede generarse un cierto colapso. Entonces hay que ver ese comportamiento. Pero estas son ideales también para lo que es el manejo de control en inundaciones. Bueno, también podemos ir estableciendo dentro de este estudio la parte de diseño mecánico, porque de seguro que estas estructuras tienen que estar en constante operación y mantenimiento. Y bueno, para eso evidentemente hay que colocar algunas otras estructuras que son puentes de control, etcétera, y necesariamente el usuario tiene que estar empoderado de su proyecto para saber en el momento exacto y en esto se coloca bastante lo que es el manejo de instrumentación. ¿Qué es la instrumentación? Son elementos que normalmente son del orden digital, pero pueden ser analógico y que emiten una cierta señal a una cierta centralita y esa centralita a un sistema normalmente que es PLC, a un sistema SCADA y del sistema SCADA pues se puede controlar cómo es el funcionamiento de los sistemas. Esto y ya vamos a tocar en un momento la temática del cambio climático, pues es necesario y obligatorio en todas nuestras presas. Y si es una presa de materiales sueltos, como veíamos en la fotografía anterior, pues el vertedor es lateral y es otro el diseño hidráulico de un vertedor lateral. Bueno, el caudal empieza a generarse un remanso y esto, bueno, tiene una estructura que normalmente esta pendiente con esta otra pendiente son similares, pero esto puede ser también vertical, etcétera, y hay que ir verificando en cada uno de estos elementos, más que todo la velocidad y la generación de lo que acá estamos viendo en color blanquecino que se llama aire y está en función del número de Reynolds. Hay varias ecuaciones actuales que generan ese análisis. O lo que son estos vertedores tipo Morning Glory. Tenemos en la actualidad 4 proyectos que están con este enfoque, pero evidentemente en este análisis trabaja esto como un agujero y bueno, el otro como túnel y vamos a ver dos tipos de flujo. Un flujo libre, pero en el cambio y en la transición vamos a encontrar bastante turbulencia. Entonces es un flujo turbulento que ingresa, pues de hecho, este flujo turbulento tiene números de Reynolds altos, pero hay que tratar de evitar de que estos números de Reynolds pasen los 10.000. Y entonces ahí sí vamos a ver ese control. En lo que es el flujo libre, hay que evitar lo que son los números de Froude mayores a 15, porque son flujos supercríticos de alta velocidad. Por otro lado, en los tipos de vertedor, bueno, podemos colocar este vertedor de tipo laberinto, otros lo llaman piano, también hay similar a esto, es el pico de pato, etcétera, que tiene la misma finalidad del vertedor o en este caso, sombrero mexicano, ¿no? Es parecido a esto.
Y entonces algo que se van a darse cuenta y que es importante, la velocidad. Las velocidades son altas, acá hay zonas de transición y son transiciones supercríticas y entonces el hormigón tiene que ser un hormigón de primera calidad, ya sea H25, H35, inclusive hay hasta H50, ¿no? Que podemos ir construyendo en la actualidad. Y entonces, evidentemente, según la forma de la presa, serán vertedores laterales o si es una presa en arco, será en este caso a un cuenco disipador y de este cuenco disipador, pues evidentemente vamos a encontrar otras estructuras que son dados de disipación y todos estos los podemos ir modelando en distintos softwares. Por ejemplo, estos bloques que estamos viendo acá, pues en presas que no son mayores a los 10 metros funcionan perfectamente, pero si son mayores las presas, digamos, a 30 metros, a 50 metros, esta altura de este bloque también empieza a crecer en el orden de los 3 hasta los 5 metros y bueno, en la parte económica no está fácil, pero sí tiene su papel preponderante, porque ¿qué es lo que ocurre? El agua choca contra estos bloques, se disipa y esa misma disipación que genera esa turbulencia tanto horizontal como vertical ayuda a bajar pues esa energía. Entonces prácticamente en cualquier análisis de presa vamos a ver primeramente el estudio en la parte inicial y si es una presa que sea de forma escalonada, pues acá en el laboratorio de España se va viendo la generación de aire. Y este aire sí es un aire que tiene una presión interna, que lo podemos ver por hidrodinámica, por la tercera ley de la termodinámica, pues una presión que está en función de la viscosidad y de la forma aireada que se tiene en el agua. Y bueno, si antiguamente hemos empezado a construir este tipo de presas y que están funcionando, pues ¿por qué no en la actualidad? Solo es la concepción y el manejo de los diseños. Y voy a hacer acá un poco de hincapié ya en presas mayores a los 30 metros. Esto es una presa de tipo salto esquí, que puede ser, pues acá estamos viendo curvo, puede ser con una zona de transición supercrítica y necesariamente esta se acomoda a la topografía. Entonces, prácticamente conforme va bajando el agua, aumenta la velocidad. Un factor que no consideramos en nuestros diseños de presas. O sea, a mayor altura, y si esto yo lo hubiera considerado como algún momento en una presa que vaya hasta la parte baja y se disipe y coloque acá un dentellón, pues seguramente desde esta zona para abajo voy a encontrar velocidades del orden de los 20, 30 metros sobre segundo, bastante erosivas. ¿Esas las consideramos? No las consideramos. Entonces, acá les muestro en cuanto a este análisis, pues deberíamos de ir estableciendo la forma de salida de ese salto y también ver pues cuánto esta cantidad de agua va a llegar a la parte baja, pues cuánto va a generar esa profundidad de socavamiento. Y entonces existen varias metodologías, Arminotop, SWAMI, etcétera, y bueno, en el diseño mismo lo vamos a ir viendo todas estas tablas que les estoy mostrando acá. Entonces, juega papel importante en los vertedores el coeficiente de descarga. Ese sí no es único, es variable y hay que, como quien dice, iterar hasta calibrar y encontrar un verdadero valor. Y este valor del C hay que volver a colocar en el diseño hidrológico. Seguramente algunos y varios manejan el GKHMS. No es un valor que yo tenga que considerar de 2 porque tenga que colocar, porque he visto proyectos. Es variable. Entonces, eso hay que ir analizando. Y entonces, para esta calibración, yo puedo utilizar la metodología USBR o la USACE, y no es otra cosa que el manejo de distintos abacos que van iterándose una tras otra. Entonces, ahí vamos mostrando algunos ejemplos. Y estas son las velocidades, cómo empieza a aumentar bueno, hasta que antes que caiga al salto esquí. Si están del orden, por ejemplo, acá estamos viendo 7,94 metros sobre segundo, es admisible, pero si dejo bajar esa altura, pues ahí sí vamos a generar zonas bastante erosivas. Y entonces, porque está generándose estas altas alturas, hay que empezar a considerar acá lo que vamos colocando detalles de aireadores. Y puede ser uno, dos, tres aireadores en función de la altura. Y no solamente estos aireadores. Dentro de otras obras, luego ya vamos a ir viendo lo que son estos túneles. Unos son para instrumentación, otro es para disipar la línea, en este caso, de la supresión o la línea hidráulica. Y entonces, el diseño de cada uno de estos aireadores obedece a un manejo cinético. Y bueno, en la actualidad tenemos muchas ecuaciones, pero que no las consideramos. Y si en una presa mayor a 50 metros no colocamos estos aireadores, vamos a empezar a colocar zonas blancas. Esas zonas blancas significa que el material está empezando a cavitar y ahí sí podemos tener colapsos en nuestras presas.
Hay un montón de programas, no voy a referir, puede ser Telemac, puede ser Iber, puede ser OpenFOAM, puede ser de la misma serie del MIC, etcétera. ANSYS, por ejemplo, es bastante completo, entonces podemos ir realizando esa modelación. Y algo que es importante y que no lo tomamos muy en cuenta. Los gases de efecto invernadero están cambiando el mundo, pero no recientemente, sino desde que ha empezado la era de las grandes industrias, y entonces evidentemente estos están emanando estos principales cuatro gases de efecto invernadero, ¿no? Metano, ozono, dióxido de carbono especialmente, y acá hay un dinitrógeno de oxígeno, entonces, y todos estos gases, ¿dónde van? A la troposfera, y esta troposfera por lo que nuestra fuente es el Sol, choca con la troposfera, se une y genera un frío bastante gélido y esto pues llega a reflejar en lo que es el albedo o en el suelo el calor y eso está generando pues lo que en la actualidad vamos viendo, estos escenarios, por ejemplo acá, por emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y Bolivia no es una excepción. Prácticamente somos los que captamos la mayor cantidad de movilidades en desuso, que países del primer mundo como China, Estados Unidos se deshacen. Y bueno, si uno hace el análisis de las movilidades, el que tiene menor pago de impuestos es el más antiguo, pero es el más contaminante, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que se dé este escenario. Por ejemplo, el RCP 8.5 significa 8.5 watts sobre metro cuadrado, una cantidad exorbitante que de aquí, si es que esto se genera a un periodo de 20 años, la temperatura subiría 2 grados y si esto va continuando hasta el 2100, pues esto llegaría a subir hasta unos 3.5 y eso sí, en varias zonas del mundo, pues lo que antes era invierno se va a volverse a una temperatura encima de 0 grados. Y eso se va a ver por si acaso en el módulo también, porque hay varias herramientas para poder ver ese análisis. Y entonces, estas sí van a causar pues problemas en lo que es la precipitación. Y entonces, afecta ese forzamiento radiativo de watts sobre metro cuadrado en el escenario más complicado. Pero si nuestro escenario es tranquilo y estamos hablando de un escenario del tipo B2, entonces no vamos a tener tanto problema. Esto del cambio de temperatura lo estamos sintiendo en la actualidad. Ya hay muchas especies de insectos que se acomodan y bueno, esto que estamos viendo de cambios por temperatura, pues no es raro, ¿no? Si es este escenario A2, que es complicado, pues prácticamente la temperatura de lo que antes era una temperatura baja, pues llegaría a valores extremos, por ejemplo aquí 4.67 a 5 grados centígrados en incremento en estas zonas. Y si es un escenario B2, que les decía es más tranquilo, pues el incremento no llegaría a más de 3,70. Y entonces esto evidentemente no generaría grandes problemas por inundaciones. Y entonces es importante ver que no solamente está relacionado con la temperatura, también con la precipitación. Y acá vemos precipitaciones, si es el escenario A2, en algunas zonas y uno puede decir, pues en Oruro vamos a tener seguramente más cantidad de agua. Cuando es al revés, vamos a tener una menor cantidad. Si es el escenario B2, bueno, pues esta puede generar un poco más, pero va a causar lo que en la actualidad estamos viendo en todas las ciudades. Y esto inclusive ya no es un patrón que está ocurriendo en el tiempo, sino es variable y sigue lloviendo cuando ya debía dejar las lluvias en la actualidad. Entonces, ¿qué está originando? Por ejemplo, en Cochabamba, la presencia de mosquitos que están causando enfermedades. Y entonces, ¿qué es la propuesta para este tipo de estructuras? Y en todas nuestras proyectos, el gobierno debería de estar previendo el vertedor de emergencia, un vertedor que está a una mayor altura y este vertedor pues evidentemente no llegue a generar el colapso que encontramos como el desbordamiento de grandes presas, este es último que está ocurriendo por ejemplo acá en Venezuela y ha desbordado y ha generado pues muerte de mucha gente. Bueno, otra obra importante, las tomas de fondo y las obras de toma, que tienen una misma concepción y que evidentemente, algo que vamos a darnos cuenta en estas obras, si es una presa de materiales sueltos o de tierra, tiene mayor longitud. Y esta mayor longitud, en cuanto a tomas de fondo, tiene que cumplir un concepto y manejo de lo que es la fuerza tractiva. Entonces, en ese manejo de la fuerza atractiva, tampoco es que yo le tenga que colocar mucha pendiente, porque sí, a mayor pendiente, mayor velocidad, son las erosivas, y entonces ahí estamos teniendo problemas por abrasión. Hay muchas estructuras y elementos que se consideran en medio del cuerpo de la presa, y uno es el manejo
zips o lo que son collarines, y bueno, para evitar que haya tubificación o el movimiento del agua, que podemos ver con ecuaciones de Lane, de Brun, etcétera. Y bueno, hay muchas pérdidas de carga que se dan, pues, evidentemente por los elementos, ya sea por la rejilla, por la entrada, por fricciones, la común en una tubería, por cambios de dirección, por contracciones, por manejo de válvulas, y esas hay que realizar en abierto, en cerrado y en media parte, porque no todas las válvulas funcionan de cierre completo o pérdidas por expansiones. Y entonces ahí encontramos un delta de pérdida HL y bueno, para cada uno de estos elementos vamos a entender pues cómo se calcula y en función de qué factores está referido. Entonces, evidentemente, en este análisis vamos considerando una toma de desfogue y acá algo que es importante, un disipador de energía. O sea, estos disipadores, que pueden ser USB 9, USB 10, etcétera, tienen una forma que ya está calculada y es al impacto. Esto es un flujo que viene muchas veces primero de un flujo presurizado, luego viene a un flujo libre, y ese flujo libre en función de la velocidad y el cálculo aquí se define por la ecuación del momentum, se define pues el diseño de estos. Y bueno, es esa fuerza que uno tiene que ir considerando. Y otro, para lo que es el manejo de sedimentos, es obras hidráulicas aguas arriba. Está desde las obras del tipo gavionadas, que tiene que ser considerado para determinar una pendiente compensada para los sedimentos aguas arriba, que no siempre puede ser gaviones, puede ser troncos, pueden ser inclusive estructuras móviles, como trampas, en este caso, puede ser ya sea mallas, pero mallas estructurales, y todas estas de un cálculo, o bien colocar estos que están parantes para evitar que grandes pedregones pues bajen. Y algo que uno tiene que considerar acá en el análisis es el análisis de lo que denominamos debris o lo que son el manejo de los lodos, flujos no newtonianos. Un análisis que lo podemos realizar fácilmente con un programa como el HEXDAS, desde la versión 6.1 para arriba, ya genera flujo no newtoniano. Y entonces, cuando hablamos de sedimento, tenemos que hablar de muchas ecuaciones de la parte de la hidráulica fluvial, desde el transporte total, como Colburn, y seguramente han escuchado Engelund Hansen, Shen Han, Yang, Acker White, Brownie. Por ejemplo, Brownie maneja sedimentos gruesos. Y no todas estas fórmulas se utilizan para cualquier presa. O sea, todos tienen diámetros característicos y tienen rangos, y está en función de ecuaciones y a veces con mucha pena con la ecuación de Manning. ¿Y la ecuación de Manning por qué con mucha pena? Porque Manning no considera flujos turbulentos y las ecuaciones actuales, que ya vamos a ver, Van Rijk, por ejemplo, último dio una conferencia doctoral, pues considera que la ecuación más aproximada pues debería de ser Darcy-Weisbach, y Darcy-Weisbach considerando las ecuaciones de Swamy-Jain, no la de Colebrook-White que actualmente vamos manejando en tuberías. Bueno, hay bastante que hablar a él. Y entonces, obviamente, los programas nos establecen, pues, manejos. Y acá estamos viendo lo del programa, por ejemplo, IBER, que considera, pues, si yo utilizo la fórmula de Meyer-Peter-Müller, y esto es un flujo de transporte de fondo, y cambio por Young, pues me va a dar distintas alturas. Y esto sí me va a poder definir cómo va a ser el comportamiento en el tiempo, en un flujo hidrodinámico, y utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes. Estamos hablando de hidrodinámica. Y entonces, esto lo puedo ir definiendo en hidrodinámica en el tiempo, cuando haga operaciones de flushing, cómo va a ir manejándose este sedimento, y lo que tengo que hacer, lo más importante, una calibración, porque este sedimento y estas ecuaciones están dados normalmente para un flujo ideal, no variado, y entonces cuando define la granulometría, que es variable en el tiempo, porque, ¿qué vamos a hablar? Hay un caudal líquido que está en metros cúbicos segundo, y hay un caudal sólido que normalmente esto está en kilogramos sobre segundo y lo puede expresar igual en metros cúbicos. Entonces, prácticamente aquí hay un funcionamiento que no es lineal. Normalmente se asemeja a una ecuación exponencial, y esta pues define para un determinado periodo de retorno un caudal. Y entonces, en base a ese análisis y considerando lo que es la tendencia climática, yo puedo establecer tal vez mayor incremento de lo que es el sedimento. Y entonces, prácticamente para ese análisis, existen pues algunas herramientas informáticas. Por ejemplo, las fotografías que yo puedo sacar, y estos pueden empezar a dibujar para definir al final una cierta granulometría. ¿Por qué? Porque el sedimento es variable en el tiempo.
no es fijo, o sea, esto va a modificar, pasa a otro evento extremo, va a ser otra la granulometría y depende pues de las condiciones de la parte de los desplomes, o sea, la energía de los derrumbes y bueno, ahí hay acción del hombre también. Entonces, estos programas, por ejemplo, haciendo una comparación, y esto es un análisis, yo lo he hecho en mi laboratorio, pues las curvas son muy similares y estas sí me pueden servir para poder predecir cómo es el comportamiento y si hay algún factor que yo pueda realizar para el manejo de obras o trampas de control de sedimentos. Y bueno, dentro del manejo de sedimentos puedo utilizar también algunas válvulas como la Bunger y puedo ir generando pues algunos estudios en cuanto a su manejo de acuerdo a la tipología de presas. Pero lo que tengo que evitar es lo que estoy mostrando en esta fotografía, lo que es problemas por abrasión o erosión y que se han generado en muchas presas a nivel Latinoamérica, Estados Unidos, España, y acá vemos algunos conductos cuando eran grandes presas que ha sido generado daños por el concreto, y esto es porque la alta velocidad que está generándose, y de hecho, ¿por qué vuelan los aviones? Pues porque aquí se genera una menor presión, una mayor presión, y entonces esa velocidad genera una altura que va a dar lugar a la tercera ecuación, velocidad al cuadrado sobre 2G, pero que aquí está multiplicado por un coeficiente de Coriolis, pero que hay una presión y esa presión va a corroborar esta velocidad sobre peso específico y una posición, que es esta la ecuación de Bernoulli. Y acá más muchas pérdidas de energía que se va a definir por distintos elementos. Entonces, uno tiene que hacer ese análisis y ver si está, por ejemplo, encapsulado el aire, y aquí van a ver hay un tubo. ¿Para qué? Para que se vuelva zona aireada y el aire que está ingresando acá y está siendo succionado ayude, como quien dice, a balancear la energía, en este caso potencial. Entonces, ese análisis es la que tiene que ser definido. Y entonces hay distinta literatura, especialmente en libros rusos, como Kroshin, seguramente han escuchado, que nos da ciertos rangos de velocidad máximo y están en función del tirante. Si está ahogado, digamos a una altura de 10 metros, sí, puedo utilizar, y estoy utilizando un hormigón de 200 kilogramos centímetros cuadrados hasta 22.9 metros sobre segundo. Esas serían mis velocidades máximas. Pero por lo general en mis vertedores voy a encontrar pues alturas de 0,5 eh, y menos de tirante, o sea, las velocidades admisibles no deberían de pasar, si es un hormigón de 200, de 15.6 metros sobre segundo. Entonces, obviamente, en cuanto al manejo y diseño de obras, estos son los errores comunes que se puede advertir. Y yo como evaluador de varios proyectos de presas, pues, por ejemplo, he visto una toma que tenga esta dirección de una forma, bueno, y está el desfogue, ni que el sedimento viniese acá y se daría la vuelta, y bueno, acá todavía cuando es cerrado y saldría el sedimento, se va a detener, ¿no? Se va a detener acá y prácticamente vamos a tener problemas. Eso debería de ser recto. Y lo mismo, cuando son disipadores de energía, algo que es importante. ¿Cuál es el papel preponderante de cada uno de estos dentellones? Pues transformar esa energía potencial y se generar un tirante conjugado de tal manera que la energía se mantenga, pero eso sí, lo que está generándose aquí, viene la onda de celeridad, choca contra este dentellón, vuelve otra vez y vuelve a repetirse, y esa es la que está generando la disipación. Porque si no hay eso, vamos a encontrar velocidades como estamos viendo acá de 16.46, velocidades altamente erosivas, y esta obra pues seguramente no trabajará. Otro problema es en cuanto al manejo de estructuras. Bueno, esto ya lo que es el bulbo de presiones. En las presas no es colocar acá, en el cuerpo de la presa, el apoyo. Debería de estar a un costado, ¿ya? No en el cuerpo de la presa. ¿Por qué? Porque la presa está empezando a consolidarse y esta consolidación no es inmediata. Se da normalmente en 5, en 10 años y entonces acá podemos generar problemas de rotura de suelo. Bueno, eso ya es parte geotecnia que es importante en el análisis de presas. Y por otro lado, pues si vamos a considerar acá el vertedor no puede estar en la parte central del cuerpo. Lo mismo, acá vemos una toma, incluyendo una obra de toma o una toma de desfogue, no puede tener este tipo de variaciones por lo que el terreno se ha generado, entonces ya son errores. Y lo que les decía, en las tomas de desfogue, pues altas velocidades, alta erosión y problemas que se puede generar pues por abrasión en las estructuras. Entonces uno tiene que ir contemplando ese análisis
y si son obras, pues que no se coloque como acá. Por ejemplo, aquí han colocado un tubito de 8 pulgadas y que sirve para sacar todos los sedimentos. Esto ya no funciona, ¿ya? Entonces, algo que hay algunos colapsos y bueno, es referido a la anterior presentación. El sobrevertido es porque esta obra de toma no es capaz de conllevar la cantidad de agua, entonces, ¿qué va a ocurrir? El agua va a empezar a escapar. Pero eso es uno de los tantos problemas. En realidad, aquí el principal problema es que esta estructura se ha colocado en medio del cuerpo de una presa de materiales sueltos y acá en la interacción suelo-estructura se ha generado una alta tubificación y esto se puede ir analizando con programas como el Plaxis, como el ANSYS, como el Geo5, etcétera. Y entonces se va generándose un corte en el suelo y la tubificación, pero también pudiese haberse dado por materiales tubificables. O sea, hacemos algunos ensayos como pinhole y consideramos un núcleo y si no está favorable, pues a veces el papel preponderante del filtro es el que trabaja en estas presas. Y si no tiene filtro y es un material tubificable, pues vamos a tener este tipo de colapsos, los cuales pues evidentemente ya, si esto ha laminado una cantidad de agua y esto como que dice, se desploma, entonces esa cantidad de agua que se ha laminado, que evidentemente ahí es este valor, por la rotura de presa, pues se genera, está viniendo un caudal bajo, un caudal que tiene esta forma, mayor inclusive que el normal. Y eso es porque se está dándose en cuestión de minutos en función de la brecha. Y ese cálculo actualmente en los PADES se va realizando ese análisis. Y bueno, la iColt tiene muchos boletines que tal vez esto no se socializa pues en nuestro medio. Por ejemplo, ¿cuáles son el boletín de elecciones de una avenida de proyecto? ¿Y qué ecuaciones considerar? Pues estamos acostumbrados a utilizar Gamble, pero Gamble no es el único. Log Pearson, ¿por qué no Wakebi? ¿Por qué no Heb? Bueno, ahí están las elecciones. ¿Qué tipo de aliviaderos de presas existe? Bueno, eso también es otro boletín de la ICOL. El papel de las presas en la mitigación de avenidas, hay una síntesis, aliviaderos, ondas de choque. ¿Qué ocurriría si, digamos, porque de hecho las estructuras que están en un disipador, estas no están acostumbradas al agua, pero cuando hay agua, pues acá hay mayor peso específico y estas tiendan pues, a colapsar y a generar una onda. Bueno, esto puede ser inclusive algo que no se considera en la mayoría de las presas, pues el análisis en flujo saturado bueno, cuando es variable en desembalse rápido. Entonces ahí hay que considerar pues esto que denominamos ondas de choque y este análisis es un flujo hidrodinámico. Un desagüe seguro en avenidas extremas, cómo hacer la operación y manejo. Bueno, entregamos presas a los beneficiarios y los beneficiarios no saben cómo operar y más aún preocupados porque su presa presenta grandes filtraciones y qué realizar al respecto. Es parte del manejo de lo que es instrumentación. Transporte y deposición de sedimentos en embalses, donde realizarlo, porque evidentemente cambiamos ya la morfología de la cuenca. Y bueno, en cuanto al manejo de programas, no todos los programas nos dicen la verdad, o sea, ¿cuál es la validación? Reflexiones y propuestas es otro boletín. Bueno, evidentemente este boletín ha salido el 2008 y está referido pues al manejo de programas que estaban hasta el 2008. En la actualidad tenemos softwares pues evidentemente y esto habla también sobre softwares piratas y ahí está entre comillas pues el factor riesgo. Y el método de los elementos finitos aplicado al cálculo de proyectos de presas. Y de hecho, en esto, cuando hacemos un diseño de una presa, pues no solo va suelto, va con todas sus obras hidráulicas, ¿no? Entonces, esto es lo que quería presentarles ahora. Y bueno, cuando vamos a identificar un proyecto de presa, encontramos al beneficiario que nos dice, aquí podemos hacer una presa. Y el beneficiario quiere pues que su presa funcione no solo de aquí a 5 a 50 años, sino toda su vida, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles y bueno, gracias por su tiempo que han prestado a la presente charla. Bien, muchas gracias, estimado ingeniero. Bueno, vamos a proceder, por favor, a hacer las consultas respectivas. Vamos a habilitar unos 5 minutos para las consultas que tengan de la exposición que se realizó en esta noche. Pueden activar micrófonos o también mediante el chat, por favor.
cualquier consulta o duda que tengan acerca del tema que se desarrolló en esta noche. Tenemos una consulta. Inge, nos dice el ingeniero Camacho, ¿cómo se dimensiona el vertedero de excedencias? Inge. Perdón, ahora sí. Bueno, entonces estoy volviendo a la presentación anterior, les decía acá de vertedores de excedencias. Lo primero que yo tengo que definir es mi caudal laminado, ¿ya? Entonces acá, como decíamos al principio, acá hay un caudal que llega producto de una cuenca, y esta cuenca evidentemente está en función del tamaño y de las condiciones de lo que denominamos las características de la parte del suelo, y no solo es suelo, también es litología, y esto está simplificado en el número de curva, por ejemplo, para el método del servicio de conservación del suelo, que no es el único, y que define, pues, el doctor Mokux indicaba, yo considero que al principio hay abstracciones iniciales, que está en el orden, no de 0,20 como dice el libro de Bentechov, sino está de 0,10 a 0,30 de lo que es definido el almacenamiento, y este almacenamiento está en función del número de curvas. Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que ocurre cuando se genera una máxima extraordinaria? Pues este caudal, y voy a dibujar un yetograma, voy a dibujar un yetograma máximo, pudiese dibujar un yetograma mínimo, pues está empezando primeramente a saturarse el suelo, y cuando se satura, pues acá existe pérdidas por esa infiltración, esa es esta infiltración o abstracciones iniciales, y el caudal neto, o la lluvia neta, es la que escurre de la parte superficial. Y entonces, evidentemente, este caudal es la transformación de lluvia bruta en lluvia neta, y esa lluvia neta la tengo que transformar en caudal. También con el método del servicio de conservación de suelos mediante el tiempo de retardo. Y ese tiempo de retardo no es único. Para el servicio de conservación de suelos es el 60% del tiempo de concentración. ¿Qué es el tiempo de concentración? La duración de una gota que cae desde el punto más extremo hasta la parte baja. ¿Qué métodos puedo utilizar? No solamente, y no es aconsejable los empíricos como utilizamos Kirpich, Andot y Pizarro. Deberíamos utilizar trazadores. ¿Qué tipo de trazadores? Por ejemplo, un trazador sencillo, la sal, y el tiempo que genera, pues aquí vas a tener un montón de meandros en llegar. Bueno, una idea me va a dar los tiempos de concentración calculados. Y entonces, al determinar eso, entre el caudal, el centroide de este yetograma y el máximo caudal, a esto llamamos TELAC o el tiempo de retardo. Y este tiempo de retardo varía de un 0,10 hasta un 2000 valor del tiempo de concentración. ¿En función de qué específicamente podemos realizar? Del diámetro de partícula también, no solamente la longitud, pero la mayoría de las ecuaciones toman en cuenta el centroide mismo de la cuenca, que lo denomina una longitud LCE. Entonces, obviamente, ya tengo el caudal, y ese caudal que tengo que realizarlo, lo tengo que laminar. Para esta laminación, ¿qué requiero? Pues necesito saber la forma, como les decía al principio, de mi vertedor de excedencia, si es circular, si es recto, y si en este caso tengo acá una pila central, pues la forma también de esa pila, y en función de ello se determina ¿qué? El coeficiente de descarga. Y si ya lo tengo el coeficiente de descarga calculado con USB o USACE, pues de 100 genero esa laminación, y este es el caudal de diseño para mi vertedor de excedencias. Este es el primer paso. Los siguientes pasos ya está en función de la hidráulica. Y no solamente la hidráulica, la geotecnia, y bueno, ahí están las condiciones para ver lo que evita las tubificaciones que se puedan generar. Eso le puedo responder. Perfecto, estimado, muy completa la respuesta. Tenemos otra consulta, Inge, nos dice muy buenas noches. Respecto a los laboratorios de suelo, ¿qué laboratorios son necesarios y qué parámetros nos consultan? El Bien, ingeniero Jaime. muy bien. A ver, ahí vamos a distinguir. Primeramente, laboratorios de presas es distinto. Una presa, por ejemplo, de materiales sueltos, el ensayo pinhole.
pero no vamos a entrar a los ensayos, sino para obras hidráulicas de manera específica, sería el hormigón. Y en hormigón, ¿qué tenemos que cumplir? Con la ASTM-C 33. ¿Y qué me dice la ASTM-C 33? Pues que la granulometría tiene que estar en un rango, no puede ser uniforme, por si acaso esto es uniforme en granulometría. Esto tiene una gradación que va de un rango, bueno, y en la ASTM-C 33, que es definido para arenas, entonces se define esa granulometría y hay un rango, bueno, ahí vamos colocando, y el agregado que estoy considerando tiene que estar en medio. Ahora, si hay un poquito de desviación, como normalmente ocurre, pues es tolerable, y entonces tengo que calcular también qué más, el módulo de finura. El módulo de finura, la granulometría, me va a definir pues el condicionamiento y el funcionamiento para la cantidad de agua y la cantidad de cemento. Entonces, evidentemente, en ensayo de obras hidráulicas tengo que ver la parte de concreto. Pero no solamente eso, ¿en qué tiene que estar esa dosificación? En peso, no en volumen. Y la ejecución va a tener que estar en peso. Pero ¿qué más? Tenemos el slump o lo que llamamos la segregación, porque empresas de gravedad y de hecho en obras hidráulicas, la altura de vaciado interesa bastante, porque cuando vaciamos de mayor altura, pues en la parte baja se va el agregado delgado, el de menor peso, la parte superior el agregado grueso. Entonces, evidentemente, tengo que considerar estos otros aspectos. ¿Qué más? Tengo que hacer la verificación de velocidad. Y en ese análisis, pues tenemos también instrumentación para el manejo y análisis de esas velocidades, Doppler, y son otros elementos. Pero los ensayos directamente para obras hidráulicas no estoy tocando porque puedo entrar a límites, puedo entrar a índices de plasticidad, porque no todas las arcillas son favorables, es específicamente de las presas de manera específica para presas, por ejemplo, de materiales sueltos, hay ese tipo de análisis. Excelente, muchas gracias, estimado ingeniero. Bueno, hay otras consultas acerca del diplomado que enseguida lo voy a responder. Y bueno, con respecto al tema, hay una consulta que nos dice, ¿los desembalses rápidos se consideran solo en presas de tierra? Y para estos desembalses, ¿qué cuidados se deben seguir? Bien. Nos consulta el ingeniero Franz. Muy bien. Y de hecho, evidentemente, en las presas de materiales sueltos, estas que tienen acá un núcleo de arcilla, bueno, evidentemente es otra temática, pero sí la conozco, el agua está ingresando, genera por las ecuaciones de Darcy un cambio en función de qué? De la permeabilidad. Y aquí no solamente hay una permeabilidad única, hay una permeabilidad horizontal y una permeabilidad vertical. La vertical normalmente se considera 10 veces más que la permeabilidad horizontal. Y entonces, en esta condición del desembalse se utilizan varias ecuaciones, como Duncan, no solamente por si acaso el método de los poros, sino Duncan, Cowie. Entonces, en ese análisis vamos considerando que el material, bueno, acá hay un factor importante, y cada elemento tiene un material, y cada material pues tiene una condición del funcionamiento de este gradiente. Y entonces, evidentemente, empresas de materiales sueltos sí es importante, porque si el nivel del agua llegaría a salir por encima de lo que es el suelo, aquí se genera una falla y esto es un colapso. Y empresas de hormigón o de gravedad también, ¿dónde? Específicamente en el análisis de las presas de gravedad está en la supresión. Y de hecho, a mayor velocidad en el desembalse, en el flushing, pues aquí también vamos a ver un otro comportamiento que va a ser la succión inversa. O sea, estamos tratando de traer el agua para que salga por esta zona, y esto se hace un análisis con elementos finitos, pues esta puede generar ciertas oquedades, y si estamos en zonas cársicas, pues ahí sí, esto puede generar un colapso por licuefacción. No solamente pues, la licuefacción se produce por acciones tectónicas, también por desembalses rápidos. Entonces, hay que hacer un principal análisis en lo que son las capas inferiores de todo lo que son la fundación misma de la presa. Específicamente empresas en arco, que esas son las que también tienen bastante problema. De ahí que su fundación es sobre roca, especialmente de una era, bueno, y eso vamos hablando, que sea un material altamente competente.
Bien, muchas gracias, estimado ingeniero. Bueno, una última consulta. Nos dice, ¿cuál es el procedimiento para la reconstrucción de un atajo colapsado? ¿Se tiene algún manual respecto al tema o es meramente experiencia? Bueno, de hecho, manuales se escriben, hay varias experiencias. Uno de los libros, por ejemplo, que yo aconsejo, y si están con esa temática de investigar, a ver, les voy a mostrar, es Lecciones Aprendidas, ¿ya? De un libro venezolano, del cual, y bueno, esto es en español, porque en inglés existen bastantes lecciones aprendidas para el análisis en los incidentes de fallas, ¿ya? Entonces, yo aconsejo, y varias de esas experiencias, no es que las tengamos que ver y, y bueno, lecciones aprendidas en los incidentes y fallas empresas en Venezuela. Existe más de 40 casos que se han generado en distintas presas donde nos muestran por qué han colapsado y de aquí he sacado esas fotografías que les iba mostrando, por ejemplo, estos colapsos que estamos generando, ¿ya? Entonces, le aconsejo al colega, investigue un poco, profundice si quiere y de esto existe, bueno, harto material y en el curso, en el diplomado, se va a entregar pues 8 manuales de distintas lecciones aprendidas, pero no solamente en Venezuela, en México, les decía, en España, tenemos presas antiguas de Estados Unidos y bueno, tenemos presas que han colapsado en Perú también, ¿ya? Eso es. Bien, muchas gracias. Con eso concluimos nosotros a las consultas respectivas. Ingeniero, le voy a pedir que me espere unos minutos, que no se vaya, por favor. Si me permite compartir la pantalla, por favor, ingeniero. Sí, Gracias. está bien. Bien, respecto a las consultas que nos hacían los interesados en el diplomado, ¿no? Como, bueno, para los que recién igual han ingresado, este webinar se realiza con la finalidad, uno, obviamente, de poderles ampliar los conocimientos respectivos de cada uno de ustedes dentro de sus áreas, pero el principal objetivo es poderles dar a conocer la oferta académica que tenemos como Universidad Nacional Siglo XX, que es justamente el diplomado en análisis y diseño de presas con enfoque del análisis de riesgo, que va a ser emitido por la Universidad Nacional Siglo XX. Y como ustedes han podido presenciar hoy en el webinar y en bueno, en la clase inaugural para algunos que ya están inscritos dentro del programa, se ha visto un tema fundamental y eso solamente es parte de lo que se va a ver durante todo el programa. ¿No? Ustedes han visto que ha sido una clase bastante dinámica, con bastante práctica, y es así como se desarrollan cada una de nuestras clases por cada uno de nuestros docentes, ya que ellos no solamente tienen conocimientos en estudios, sino una alta trayectoria en cuanto a la experiencia profesional dentro de esta área. Los temas que vamos a tocar es presas, tipología y características, que acá van a ver las normas internacionales y el papel de reducción de riesgos en el diseño de presas, ¿no? Esto se les va a pasar con detalle, cada uno de lo que ustedes van a ir viendo en cada uno de los módulos respectivos. En el módulo 2 van a ver lo que es hidrología para presas y cuencas y receptoras. Acá lo propio, van a ver las determinaciones máximas extraordinarias y la importancia en el análisis de riesgo. Y después en el módulo 3 van a ver lo que es geología, geofísica, geotecnia para presas, donde inicialmente van a ver la introducción, la ubicación, la perforación, las pruebas, la determinación de volúmenes, en este caso, de inyección en el cemento de eje en la presa, las presas de materiales sueltos, de igual manera, inician con una clase introductoria y después todo es práctica. Obras hidráulicas para presa, normativas y planificación de presas, y cada módulo se va a llevar en un horario bastante cómodo, que van a desarrollar seis clases en vivo con nuestros docentes correspondientes, y también van a tener soporte de la plataforma Moodle, la cual va a estar habilitada las 24 horas, los 7 días a la semana. Esta plataforma les va a servir a ustedes, por ejemplo, cuando el docente ahora, ¿no? Los manuales
que necesita enviarles. Todo este material se les envía mediante la plataforma. Asimismo, los software que ustedes van a utilizar también se les sube de forma trial para que ustedes puedan descargar en cada uno de sus equipos y asistir a las clases en vivo ya con material revisado, con los software instalados, para que realmente esa clase sea provechosa para cada uno de ustedes y ustedes puedan hacer las consultas, las dudas. Además, se les incorpora dentro de un grupo de WhatsApp donde ustedes tienen un seguimiento personalizado por parte del docente y también de la parte administrativa. Entonces, el objetivo de realizar este diplomado es que ustedes puedan consolidar todos sus conocimientos, todas las técnicas en cuanto al diseño y el análisis de presa. Es decir, que al culminar ustedes realmente salgan conociendo y les pueda servir para diferentes, para dentro del área laboral que ustedes se desempeñan. Asimismo, otro de los objetivos de desarrollar este programa es disminuir lo que son los riesgos de proyectos de empresas, ¿no? Normalmente existen grandes errores tanto en el diseño, en la elaboración, en la supervisión para poder lidiar con estas amenazas sísmicas y los cambios climatológicos que tenemos. Bien, ese es todo el programa, ¿no? Se les va a mandar toda la información respectiva, no se vayan porque se les va a emitir un certificado en agradecimiento a la participación del día de hoy, el mismo que no tiene una carga horaria, pero sí tiene, una validez de participación de cada uno de ustedes. Y bueno, le voy a dar la palabra al ingeniero Rojas. Él es uno de nuestros docentes que tiene una alta trayectoria y es docente de varios posgrados dentro de la universidad. Ingeniero, no sé, unas palabras, por favor, para los estimados, para que se puedan animar a desarrollar el programa y poderlos verlos en aulas virtuales. Sí, muchas gracias. De hecho, lo que actualmente está ocurriendo con esto de la laminación de grandes torrenteras es un problema que está dándose. O sea, una presa, por ejemplo, es un manejo de una laminación. Y a veces yo digo, ¿por qué no considerar esta laminación en nuestras ciudades? Porque también puedo hacer una presa, ¿no? Una presa subterránea, de tal manera que yo pueda controlar. Entonces, voy a mostrar ahorita rápidamente, pues, porque no solamente es la temática de este análisis, ¿ya? Sino está referido a problemas de inundación, que hoy por hoy estamos viendo, ¿no? Viendo a cada rato. Entonces, solamente voy a ver si está a la vista. Bueno, pareciera que no está. A ver. Ya, sí. Les decía, en el manejo de torrenteras, necesariamente para el análisis de esta corrección de torrenteras, existe un montón de literatura. Si una presa me permite realizar la laminación de un caudal en este caso grande, que está viniendo acá, y el que sale de acá es un caudal laminado y está en función de la forma. Van a darse cuenta, mientras menor es el ancho del vertedor, es mayor esto va disminuyendo, pero también hay velocidades altas. ¿Por qué no colocar en nuestras ciudades, en las plazas, dentro de lo que es la plaza, una estructura similar de embalsamiento, de tal manera que el caudal que está saliendo sea laminado? Esto es una propuesta. Y evidentemente, de esto ya se ha hablado en algunos webinars gratuitos anteriormente con ESAM, y bueno, la gente ha entendido y bueno, requiere este tipo de cursos. Yo creo que está acorde a nuestras necesidades y lo que se nos depara a futuro, ¿no? Yo les insto a continuar y les digo, formo un equipo de investigadores que continuamos con esta de la ciencia y realmente todavía uno más sabe y más dudas tiene porque es amplio esto, pero qué mejor compartir con cada uno de vosotros y pues expresar, ¿no? Estas experiencias. Yo les animo a que tomen el presente diplomado, ¿no? Bueno, porque todo el equipo
está con esas mismas ganas de poder enseñar. Bueno, tal vez ahorita lo hemos hecho un poco más rápido. El taller se lo hace de manera personalizada y bueno, y yo siempre les digo a los colegas, no duden en consultar porque hay clases asincrónicas que van fuera del curso y siempre compartiendo. Muchos colegas, amistades con quienes comparto, hablamos de la misma temática. Eso simplemente y gracias a Sam por la invitación. A usted, estimado ingeniero, por siempre estar predispuesto a podernos colaborar y sobre todo a poder compartir los grandes conocimientos que usted tiene dentro de esta área. Bien, no, también recalcar que este diplomado, en este caso, tiene una titulación intermedia. Es decir, ustedes van a poderse titular con la Universidad Nacional Siglo XX el diplomado en análisis y diseño de presas con enfoque del análisis a riesgo, pero también tienen la posibilidad, en este caso, de tener una titulación internacional con la Universidad de Investigación e Innovación de México. El diplomado que se va a convalidar es el diplomado en Innovación, Tecnología en Obras Hidráulicas para Presas. El posgraduante que se inscriba a este programa tiene la alternativa de poder sacar 2 títulos de diplomados, uno nacional y otro internacional por la Universidad de México. Y bueno, en agradecimiento en este caso a todos los asistentes que han estado esta noche y nos han acompañado, y también en agradecimiento y de ver de que siempre quieren capacitarse, se está habilitando a partir de ahora, que son las 9 de la noche, 9:30, 9:20, se están habilitando 10 cupos con matrícula ceros. Es decir, y también van a tener un descuento del 25% en lo que es la colegiatura respectiva. En este momento los asesores van a enviarles toda la información respectiva adjuntado de un link que va a ser, ustedes han llenado un formulario para asistir a este webinar, ¿no? Entonces ya tenemos los datos, tenemos los nombres completos, los asesores van a cumplir con enviarles la información respectiva y va a depender de ustedes si toman o no la promoción respectiva. Bien, con esto el mismo va a estar habilitado 3 días, ¿no? Es decir, hoy se habilita la matrícula cero y va a estar habilitado durante 3 días para que ustedes puedan realizar su registro y beneficiarse de este descuento solamente para las 10 primeras personas que hagan el registro respectivo. Bien, en el chat enviamos el link para el certificado de este webinar respectivo. Les invitamos por favor a poder llenarlo con sus datos correctos. Tengan en cuenta el nombre que vayan a colocar, el nombre, el apellido, porque tal como ustedes coloquen va a salir el certificado respectivo de esta noche. Sin más que decirles, nuevamente un agradecimiento al ingeniero Sotero, al ingeniero Jaime. Siempre es un placer verlo, ingeniero, y siempre es un placer también poder compartir pantallas con usted. Y un agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias por haber asistido, por seguir teniendo esa inquietud de seguirse capacitando. Aprovechen la promoción. Es un programa bastante completo y por ser la primera versión se está dando la alternativa de que puedan certificarse también a nivel internacional. Entonces tiene todos los beneficios, no se pierdan este descuento y bueno, los asesores van a estar pendientes para poderles colaborar y también para extenderles lo que es el link de descuento respectivo. Muchas gracias a todos, tengan un buen descanso y bueno, el link se está quedando en el chat para que puedan para que puedan irse registrando. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, hasta otra próxima.